Hablemos de. Los encuentras en YouTube y Spotify. Presenta Estudio 6. Hoy en Estudio 6, paliza electoral. Si bien en el último tiempo hemos tenido que concurrir muchas veces a las urnas en un lapso breve, y eso ya nos tiene un poco agotados, nuestro país tiene una larga tradición electoral para determinar a sus autoridades y premiar o castigar a sus partidos políticos. En esta ocasión, y por razones prácticas, nos vamos a concentrar en las elecciones por partido y excepcionalmente por bloque desde 1932, por ser ese el momento práctico en que empieza a regir el sufragio universal. Curiosamente, uno tiende a confundir el concepto de partido hegemónico en el proceso de nuestra historia, pensando que es tras una victoria electoral aplastante, pero en realidad no es tan así, y las palizas electorales son bastante escasas en el registro. Pero vamos viendo. El primer partido fuerte en el período fue el viejo Partido Conservador, que dominó las elecciones durante la década del 30, manteniendo siempre un porcentaje importante de votos y controlando el debate parlamentario, con más o menos un cuarto de los escaños en su poder. Esto, hasta la llegada al gobierno del Frente Popular, ya que la cosa cambia y en las elecciones legislativas de 1941 comenzaban más de 2 décadas de hegemonía del Partido Radical, que manejó a su antojo el ambiente político como el partido más votado, pero curiosamente sin arrasar en elecciones, simplemente sabiendo ganar con lo suficiente y aprendiendo constantemente a negociar y a conseguir los mejores réditos para sus militantes. Y también consiguió algunos avances importantes, por ejemplo el sufragio femenino, un logro del bloque de Concertación Nacional que integraron junto a conservadores y liberales, y que tuvo su prueba de fuego en las legislativas de 1949, donde salieron bien librados pese a los vaivenes de esos años. De hecho, era tal la fuerza radical que incluso tras dejar la presidencia de la República para siempre en 1952, se las arreglaron para seguir dominando la política chilena con la misma receta, sabiendo ganar con lo justo y negociando bien, llegando a retornar al gobierno sin haber ganado una elección presidencial y simplemente con la conciencia de que sus escaños en el Congreso les permitían prestar gobernabilidad a quien quisiera. Ello hasta mediados de la década de 1960. Tras la enredada situación generada luego del naranjazo de Curicó y el brillante triunfo de un Eduardo Frei apoyado a la fuerza por los partidos tradicionales de derecha en septiembre de 1964, solo 6 meses después tendría lugar la elección legislativa de marzo de 1965. En una campaña ardua de los partidos por alcanzar una buena posición, el partido del presidente Frei, la Democracia Cristiana, daba una campanada mayúscula, alcanzando casi 1 millón de votos, más del 40% de los sufragios válidamente emitidos, y, sin necesidad de recurrir a alianzas con nadie, más de la mitad de los 147 escaños de la Cámara en juego. Una paliza electoral en toda regla, la primera de nuestra historia, y que merecería por sí sola un episodio breve en este canal. Tanto así, que se habló en su minuto del milenio demócrata cristiano, ya que sin tener que negociar más que en el Senado, podían hacer y deshacer en el debate público chileno. Sin embargo, la euforia no fue tan larga, o más bien debió moderarse. En 1969, si bien siguieron siendo el partido más votado, perdieron más de un 10% de los votos y 26 escaños. Y para las últimas elecciones bajo la vigencia de la Constitución del 25, y las primeras donde se toleró la inscripción de pactos electorales, vale decir, las legislativas de marzo de 1973, la victoria clara estuvo del lado del centroderechista CODE, que ganó la mayoría absoluta en ambas cámaras. Y dentro de los socios del pacto, nuevamente la Democracia Cristiana fue el partido más votado. Con el retorno a la democracia formal en las elecciones de 1989, se dieron 2 fenómenos que tendieron a prolongarse en el tiempo. Uno fue ver a la centroizquierdista Concertación por la Democracia alzarse con las victorias electorales como bloque en todas las elecciones durante 2 décadas consecutivas. El otro
fue que en el seno del mismo pacto y a nivel general, la democracia cristiana pareció mantener buena salud electoral al seguir siendo el partido más votado hasta 2001, en que en medio de una crisis política pierde su sitial de liderazgo para no recuperarlo jamás, a manos de la derechista UDI, que se transformaría en el partido político más votado en todas las elecciones parlamentarias hasta 2017, cuando el puesto le fue arrebatado por sus socios de Renovación Nacional. No podemos terminar este recuento sin mencionar una situación particular vivida en la década en curso, en que los chilenos hemos debido concurrir a votar 2 veces para elegir un órgano colegiado extraordinario, que más allá de su nombre tiene un mismo fin: redactar un proyecto constitucional. Para las elecciones de constituyentes del 2021 se dio una situación paradójica, y es que si bien la lista que incluía a los partidos de derecha fue la más votada, dicho sector fue virtualmente arrasado por una izquierda atomizada en varios pactos, que una vez integrado al organismo quedó con casi 3/4 de los escaños y que tuvo al país en vilo hasta la presentación del proyecto constitucional que fue ampliamente rechazado en urnas el 4 de septiembre de 2022. Así, se vivió otra paliza electoral, pero nada comparado al hito de los demócratas cristianos de marzo del 65. Ello hasta las recién pasadas elecciones de constituyentes del 7 de mayo de 2023, en que el derechista Partido Republicano, sin hacer alianza con nadie, se quedó con el 35% de los votos, casi la mitad de los asientos en juego en el Consejo, y superando a cada uno de los pactos electorales inscritos para la elección. Habrá que ver si pueden prolongar esta influencia a lo largo del tiempo, pero esa es otra historia que se está escribiendo. E no dia que alguém tiver que dar uma geral, quero ver quem é quem na luta do bem contra o mal.